Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar trabajando con derivada parcial. Es muy sencillo trabajar con derivadas parciales, ya que es lo mismo que si estuviéramos trabajando con las derivadas de una sola variable. Una derivada parcial surge cuando se fijan, por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo tres variables y nosotros estamos acostumbrados a trabajar exclusivamente con dos variables, uno del lado izquierdo y otra del lado derecho. Por eso le decimos parcial, porque nada más estamos derivando de una manera parcial ante otra variable. Y eso lo vamos a hacer suponiendo que las otras variables son constantes. Supongamos este ejemplo, me están pidiendo derivar de z contra de x. O sea, z va a estar del lado izquierdo y x va a ser la variable a derivar. Así que vamos a tener entonces que la derivada de esta función va a ser derivada de seno, coseno de xy. Regla de la cadena, ahora derivo el ángulo. Y en la derivada del ángulo, siendo que x es la variable, quiere decir que y la voy a tratar como una constante. Me va a quedar entonces esto multiplicado por y. ¿Por qué por y? Porque es como si yo tuviera una constante multiplicada por una variable x. Supongamos que y fuera 5. Si y es 5, me queda 5 por x, 5x. Derivada de 5x, me queda la constante, 5. En este caso, y es la constante. Derivación de x por una constante, me queda solamente la constante. Y la respuesta es y coseno de x, y. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si me piden de z sobre de y? Otra vez, derivada de seno, coseno de xy, multiplicado, ahora regla de la cadena, derivo el ángulo, pero ahora y es la variable. Quiere decir que x será tratado como una constante, y si x es la constante, me queda multiplicado por x. Y la solución es x coseno de xy. Siguiente ejemplo. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Z con respecto a x. Por cierto, este es otro tipo de notación. Voy a derivar z con respecto a x. Quiere decir entonces que todo lo que no sea x es una constante. Todo lo que no sea x. Entonces, ¿qué no es x? Y es una constante y el 2 obviamente es una constante. Derivamos la primera parte. Si x es la variable, me va a quedar que y cúbica es la constante. Entonces, el 2 del exponente de la x baja y multiplica y. Me queda 2y cúbica por x. Al 2 le resto 1, x a la 1. Ahora esta parte, menos derivada de menos 2x cuando x es variable, menos 2. Y esa es la respuesta final. Ahora la otra opción, z con respecto a y. Me va a quedar igual. La primera parte, derivo con respecto a y. Quiere decir entonces que y va a ser la variable, x la constante. Entonces la potencia de y baja 3x cuadrada, y 3 se le resta 1 cuadrada. Ahora la segunda parte, menos 2x. Recuerden que y es la variable. Entonces, x es una constante. Quiere decir que toda esta parte es una constante y su derivada será 0. Entonces, es la solución. El último ejemplo. Vamos a derivar ahora igual z con respecto a x. Aquí tenemos una fracción, entonces tenemos que derivar de esa manera. Denominador por derivada del numerador, me va a quedar entonces xy del denominador, multiplicado por la derivada del numerador con respecto a x, me queda 3 de la primera parte, y derivada de y con respecto a x, 0. Ya acabé. Menos numerador por la derivada del denominador con respecto a x. Si x es la variable, y es la constante. Entonces, y. Todo esto dividido entre denominador al cuadrado. X cuadrada, y cuadrada. Esto no es la solución final. Ahora hay que simplificar este sistema. Me queda z con respecto a x va a ser igual. Voy a ver qué puedo factorizar. Si se fijan, la y es común. La y es común aquí y acá. Separo esa y y me queda y por. Aquí quité una y, entonces me sobró una x.
x por 3, 3x, menos, ya quité esta y, entonces este menos tiene un 1 acá y afecta a lo que está aquí en paréntesis, menos 3x menos y. Todo sobre x cuadrada, y cuadrada. Falta simplificar. Tengo una y acá y tengo dos y's abajo, entonces esta y se va con una de los exponentes. Me sobra arriba 3x menos 3x se eliminan, me sobra nada más menos y entre x cuadrada y aún así de esta simplificación me sobra una y. Todavía puedo simplificar aún más. Esto será igual, menos y con la y se va, me sobra un menos 1 sobre x cuadrada. Así que esto viene siendo la solución final. La solución final, recuerden que tiene varias nomenclaturas. Entonces, esta es una presentación. También lo puedo escribir como menos x a la menos 2. También es otra presentación. Ambas son totalmente válidas. Ahora vamos a trabajar con diferenciabilidad. Y es exactamente lo mismo que derivadas parciales. Pero ahora vamos a combinar las dos derivadas parciales que obtenemos de una sola ecuación. Y luego vamos a aplicar parámetros para hacer cálculos más complicados. Esto nos va a ayudar mucho para entender y para poder comprender, más bien dicho, la dilatación de materiales. Porque nos están diciendo, por ejemplo, en este ejemplo, una función y luego nos dicen que x va a variar de 1 a 1.01 y y de 2 a 1.98. Entonces hay una dilatación en x y hay una compresión en y. Y yo quiero ver eso cómo afecta en esta función. Quizá esta función me está describiendo el cristal y la manera en cómo se dilata tanto en x como en y. Entonces vamos a hacer primero las derivadas parciales que ya acabamos de entender cómo se hacen. Voy a derivar w con respecto a x. W con respecto a x va a ser igual. X es la variable. Entonces, de la primera parte tengo 6x. De la segunda, x es la variable, y la constante. Me queda menos y. Ahora voy a derivar w con respecto a y. Y es la variable. De la primera parte no hay y, por lo tanto me da 0. Todo se considera constante. Al derivar me da 0. De la segunda parte, y es variable, menos x es constante. Por lo tanto, la derivada va a ser menos x. Ahora voy a combinar las dos derivadas parciales en la derivada total. ¿Cómo hago eso? Para eso es más sencillo entender que esta notación en realidad es dw sobre dx igual a 6x menos y. Y esta es dw sobre dy igual a menos x. Ahora voy a despejar dw de los numeradores. Entonces, de esta parte de x pasa multiplicando. Me va a quedar dw igual, paréntesis, 6x menos y, de x pasó multiplicando y termino. De abajo, dw será igual a menos x, de y está dividiendo, pasa multiplicando, de y. Ahora voy a sumar las dos diferenciales. La derivada total de w va a ser igual a esta primera parte, paréntesis, 6x menos y por su diferencial en x, más esta sección, más por menos, menos x de y. Ahora puedo sustituir la información que tengo. Para empezar, voy a calcular el delta. Delta es cambio. Delta en x va a ser igual x2 menos x1. 1.01 menos 1, 0.01. Es la diferencial, el incremento que existió en x. ¿Qué tal en y? El incremento, el delta de y, va a ser igual a 1.98 menos 2. Y eso me da menos 0.02. Entonces hubo una compresión de y2 y y1 que se comprimió de 2 a 1.98.
una diferencial de menos 0.02. Y ya tengo la información para sustituir. La diferencial total va a ser igual, que voy a sustituir en x y en y los valores iniciales, 1 y 2, para x y y respectivamente. Me queda 6 por, en lugar de x pongo un 1, menos y pongo un 2, por dx, en dx pongo la diferencial que existió, el delta. Entonces el delta fue de 0.01 menos x, que vale 1, por dy, delta y, paréntesis, menos 0.02. Simplificamos. La derivada total en w va a ser igual. 6 por 1, 6. 6 menos 2, 4. 4 por 0.01, 0.04. Menos por menos, más 0.02. Simplificando me da 0.06. Y ese va a ser la diferencial total para W. Vamos a ver ahora un problema aplicado. Y el problema dice así. El radio y la altura de un cilindro circular recto miden 3 y 8 pulgadas respectivamente, con un error posible en la medición de más o menos 0.05 pulgadas. Usar diferenciales para estimar el error máximo que se comete al calcular el volumen del cilindro. Así que yo ya tengo la fórmula para el volumen del cilindro y tengo las medidas iniciales del radio y la altura. Pero cuando estamos trabajando nosotros en el mundo real con figuras, con materiales que pueden dilatarse por la temperatura, entonces vamos a tener este tipo de situaciones donde tenemos un error de medición, donde a lo mejor la regla o el instrumento tuvo una dilatación al momento de medir, entonces siempre van a tener un pequeño error. Todas las cosas en el mundo son afectadas por temperatura. Entonces, este cilindro lo vamos a analizar. Para eso voy a derivar de igual manera el volumen para R y para H. Recuerden que todos estos problemas son exactamente iguales. Si ustedes no saben cuál es el paso siguiente, derivar. Si no saben qué van a tener que estar haciendo, derivar. Entonces, la derivada para esta función va a ser volumen con respecto al radio igual. Aquí R va a ser la variable, todo lo demás es constante. El 2 baja y multiplica pi y a h. 2 pi altura por radio, 2 menos 1, 1. Ahora el volumen con respecto a la altura va a ser igual, altura va a ser variable, todo lo demás constante. Simplemente me queda pi r cuadrada. Voy a cambiar la notación de la derivación para que se vayan acostumbrando otra vez. Va a ser derivada de volumen entre la derivada del radio, igual a 2 pi altura radio. Derivada de volumen con respecto a altura, igual a pi r cuadrada. Derivada total va a ser igual a 2 pi hr. dr pasa a multiplicar, entonces me queda por dr más la otra derivada, pi r cuadrada por dh. Ya tenemos la fórmula para calcular el efecto de un error de medición lineal donde medimos mal el radio y la altura. Vamos a ver cómo afecta eso al volumen total del cilindro, que es muy importante porque una medida, un error en la medición lineal de algo que es volumétrico va a tener un error cúbico. Entonces, si yo me equivoco en algo lineal cuando estoy haciendo un cilindro, me va a hacer un efecto muy grande en la cuestión volumétrica. Sustituimos los valores en la función, pero hay que identificar primero dónde pongo el error. El error es la diferenciabilidad. Entonces eso va en dr y en dh, ya que aquí me están diciendo que el error se cometió tanto para radio como para altura. Ahí va a haber situaciones en donde el error es uno para uno y otro error distinto para la otra variable. Entonces, primero vamos a factorizar para que eso se simplifique. Tenemos la diferencial de volumen, va a ser igual a, puedo factorizar pi, puedo factorizar r, una r de las r's, y dr y dh en este caso es la misma variable, entonces también lo puedo factorizar. Y me va a quedar entonces pi por r, voy a abrir un paréntesis, 2
por altura más R, cierro, y ahora sí pongo la diferencial al final, pero le voy a cambiar de nombre y le voy a poner error. Voy a multiplicar esto por su error. Entonces la diferencial total de volumen va a ser igual a pi. El radio vale 3. 2 veces la altura, 16. Más el radio vale 3. Y el error vale más menos 0.05. Simplificamos aún más. 16 y 3, 19. 19 por 3, 57 pi. Y esto no lo voy a multiplicar, lo voy a dejar señalado de esta manera. Más menos 0.05 pulgadas. Entonces quiere decir que el volumen, para empezar, van a ser pulgadas cúbicas. Vamos a escribirlo como inches cúbicos. Vamos a tener que entonces el volumen va a tener un error de medición de más menos 0.05 multiplicado por 57 pi. Entonces, si se fijan, sí es un gran efecto el que tengamos un error de medición de más menos 0.05 pulgadas lineales. Ahora vamos a tener 57 por 3 más o menos. Estamos hablando de 170 pulgadas multiplicado por esto. Entonces se va a reducir un poquito, pero pulgadas cúbicas. Gracias.